Para continuar, otro tema muy importante es saber y entender qué es la espondilolistesis. Primero vamos a partir desarrollando el nombre que tiene, en donde la parte espóndilo ya quiere decir columna, como está acá. Y listesis quiere decir desplazamiento. Por lo tanto, en simples palabras, sería un desplazamiento de la columna, ¿ya? Ahora, para ser más específicos, corresponde a un desplazamiento de una vértebra por sobre otra. ¿Cuál otra? La que está abajo. Siempre para determinar una espondilolistesis tenemos que mirar la vértebra de abajo, ¿ya? Con respecto a la que está arriba. Y de esa forma podemos determinar ese desplazamiento. Para poder evaluar los diferentes tipos de espondilolistesis, se dividen de dos formas. Primero, hay una que los divide según la dirección de desplazamiento, ¿ya? En este caso tenemos anterolistesis, que se desplazan hacia anterior, retrolistesis, que se desplazan hacia posterior, y laterolistesis, que se desplazan hacia las laterales. Las anterolistesis y retrolistesis son las más comunes. Las laterolistesis es muy raro que ocurran, si bien ocurren, pero es más raro, ¿ya? Ojo que todo este concepto de espondilolistesis ocurre de forma más común en el tramo lumbosacro, ¿ya? Generalmente ocurre en las últimas vértebras lumbares en comparación con su primera vértebra sacra, ¿ya? Ahora, ¿puede ocurrir en el sector cervical? Sí, en el sector dorsal también, pero es más común en el sector lumbar, ¿ya? Tenemos entonces anterolistesis, retrolistesis, laterolistesis. Como les dije, la laterolistesis no es para nada común, por lo tanto no le tomé mayor importancia, ¿ya? Y bueno, aquí como pueden ver hice un esquema donde esta sería la vértebra L4, esta sería L5 y esta sería el sacro, por lo tanto aquí sería S1, ¿ya? Este esquema corresponde a una posición absolutamente normal de la columna, es decir, las vértebras están completamente alineadas y no existe ningún desplazamiento de cualquiera de ellas, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando ocurre una anterolistesis? Pasa algo como lo que se tiene acá. Si se dan cuenta, la vértebra, en este caso L5, ¿ya? Es la que se desplazó hacia anterior con respecto a la vértebra que está abajo, que sería S1, ¿ya? Por esa razón es importante que entiendan eso que es el desplazamiento de una vértebra por sobre la que está abajo, ¿ya? En este caso entonces corresponde a una anterolistesis de L5 con respecto a S1, ¿ya? Acá, por otro lado, tenemos una retrolistesis, en el cual la vértebra L5 se desplazó hacia posterior con respecto a S1. Estas son las típicas imágenes con las que se van a tomar en las radiografías, ¿ya? Recordemos que para evaluar una espondilolistesis, entonces, si es una anterolistesis o retrolistesis, debemos evaluarlo en una radiografía de columna lumbar lateral, ¿ya? Por es la que nos va a dar la orientación si se desplazan hacia anterior o hacia posterior. Otro tipo de división que se le hace es clasificarlo según la causa de desplazamiento, ¿ya? Existen dos formas conocidas en las cuales puede ocurrir desplazamiento de una vértebra por sobre la que está abajo. Una de ellas es la espondilolistesis degenerativa o también conocida como pseudoespondilolistesis. Esta espondilolistesis se define como un desplazamiento que ocurre por una enfermedad degenerativa, como por ejemplo una discopatía, ¿ya? Jamás se va a asociar a una fractura. Entonces, en estos casos, generalmente el disco se degenera, ya se pone más pequeñito y todo, y lo cual hace que una vértebra se desplace ya sea hacia anterior o hacia posterior. El segundo tipo que tenemos es la espondilolistesis verdadera o ísmica, ¿ya? Esta espondilolistesis se denomina verdadera porque para que haya un desplazamiento existe una fractura, ¿ya?
Esta se define entonces como desplazamiento por una espondilolisis. ¿Y qué es una espondilolisis? La espondilolisis corresponde a una fractura del pars interarticularis. ¿Y qué es el pars interarticularis? Es el cuello del perrito escocés. Es decir, existe una fractura en esa zona. ¿Ya? Y para poder evaluar el perrito escocés, ¿qué radiografía tenemos que tener? Una radiografía de columna lumbar oblicua. Entonces, para que se entienda, si nosotros vemos en una radiografía de columna lumbar lateral un desplazamiento de una vértebra por sobre la que está abajo, ya sea hacia anterior o hacia posterior, podemos determinar que existe una espondilolistesis. Pero no podemos asegurar si corresponde a una espondilolistesis degenerativa o una espondilolistesis verdadera, a menos que tomemos una radiografía de columna lumbar oblicua y evaluemos el cuello del perrito escocés. En el caso de que el cuello del perrito escocés esté roto, quiere decir que la espondilolistesis es una espondilolistesis verdadera o ísmica. Entonces, recapitulando, una espondilolistesis, ya sea antero o retrolistesis, se va a poder evaluar en una columna lumbar lateral. Una espondilolistesis que corresponde a una laterolistesis, es decir, que se desplaza hacia los laterales, se puede evaluar en una columna lumbar AP. Y la espondilolisis, que corresponde a la ruptura del pars interarticularis, se puede evaluar en una radiografía de columna lumbar oblicua. ¿Ya? Espero haya quedado un poquito más claro estos conceptos. Es un resumen bastante cortito y sencillo, pero creo que engloba los conceptos más relevantes acerca de este tema, que es la espondilolistesis.